Juan, contanos cómo viene el armado del lío acá en Mar del Plata. La verdad que viene muy bien, estamos creciendo, el grupo está creciendo, se están sumando compañeros nuevos todos los días. Bueno, internamente estamos también reestructurándonos o organizándonos de manera interna como para que a medida que vayan llegando compañeros nuevos, bueno, poder tener la capacidad de hacer que los compañeros se sientan cómodos trabajando y puedan encontrar cada uno su lugar. Contanos un poco, después vamos a volver con lío, pero contanos un poco de tu experiencia. Vos venís de otra experiencia militante, venís de otro espacio. ¿Cómo es tu historia política? Política, no, es breve. Es la primera vez que milito. Empecé a militar con Guillermo Moreno después de que perdiera, bueno, de que no entrara en las PASO, cuando ganó Milei en las elecciones del 2023. Y bueno, me motivó a militar Guillermo. Fue mi pajarito llamador. Yo hasta ese momento, si bien siempre me interesó la política y siempre me gustó, nunca se me había despertado la militancia por alguien. Y bueno, se me despertó con él y lo empecé a hacer. De a poquito empecé a entrar en este nuevo mundo con miedos, con incertidumbres, y fui aprendiendo a medida que fui caminando el camino. Contanos un poco más, de qué trabajás, qué es lo que haces, como para que los compañeros Sí. que vean te conozcan un poco. Bueno, soy comerciante, tengo un local en el centro de la ciudad de Mar del Plata, pero bueno, sí, hace 10 años aproximadamente, pero hice de todo. Trabajo desde los 13 años. Mi viejo tiene un local de una roticería de comidas y en la época que no iba al colegio, en temporada de verano, laburaba con él. Y así, bueno, ese fue mi primer laburo y me fui haciendo mis primeros manguitos como para comprarme mis cosas de adolescente. Después laburé en tiendas de comida rápida, en hotelería, limpiando vidrios, ¿viste? Siempre Claro. haciendo, inclusive en determinados momentos, 2 laburos, ¿viste? He llegado a tener, siempre en la gestión privada, siempre laburando. Volviendo a lo que dijiste hace un ratito, vos decís que empezaste a militar porque te interpeló Guillermo Moreno. Contanos un poquito, ¿qué es lo que te interpeló de él? ¿Qué es lo que te llamó? Sí, mira, hay algo que yo siempre pensaba en cuestión de la política y de la economía, que siempre escuchaba a todos los políticos hablar de ajuste y que era la manera de sanear las cuentas del Estado, ¿viste? De sanear los déficits. Y a mí en mi adolescencia me tocó vivir otra cosa, que fue la década ganada. Y yo soy de 1983. En el 2001-2002 fue la época que estaba terminando el colegio y bueno, entraba en el mercado laboral. Y en mi familia se vivió fuerte esa crisis, ¿viste? Yo justo estaba en la época del viaje de egresados y demás, y me acuerdo que ya empecé a tener un poco más de uso de conciencia y fue un momento difícil en mi adolescencia, el cacerolazo, el estallido social. Y cuando llegó Dualde, que estabilizó el país, que después vino la década ganada, la verdad que en mi vida personal y en la vida de mi familia también empezamos a repuntar, empezamos a tener una salida y otro panorama económico. Y yo desde esa época tengo un gran recuerdo y vi cómo se empezó a levantar y reconstruir el país. Después vinieron, bueno, los gobiernos de Macri, el gobierno posterior de Alberto y la verdad que no era lo que habíamos vivido. Y escuchar a Moreno volver a hablar de la época en que se había estado tan bien, o por lo menos en mi caso, que habíamos vuelto a adquirir un montón de derechos y en cuestiones económicas estábamos mucho mejor que en la época mismo de Menem o después de la Rúa. Nada, dije algo tengo que hacer, tengo que militar para este tipo, tengo que salir, no sé, hacer lo que haya que hacer pegatinas, hacer lo que sea, pero tengo que fiscalizar. Este tipo tiene que estar en el Congreso o en la Presidencia de la Nación, en algún lado, o mínimamente para que la voz de él sea escuchada y pueda llegar a la mayor cantidad de compañeros posible. Y así arranqué.
La última pregunta. Mm. Hace poco hubo elecciones en Capital y la lista que representa a Guillermo Moreno no hizo una buena elección. Sí. Pero según lo que vos estás diciendo, no es lo que te motiva las elecciones. No, en realidad, para mí, a mi entender, lo principal es difundir lo que dice Guillermo, ¿no? Que llegue al oído de todos los compañeros, esto que propone él, que propone él y proponemos todos, ¿no? Que es un poco la visión que tenemos todos de la industria nacional, de la reindustrialización de la Argentina, que en realidad son banderas que levantaba Perón, que estaban olvidadas. El tema del trabajo, la verdad número 4 peronista dice que para el peronismo solo hay una clase de hombres que son los que trabajan. Y eso estaba un poco olvidado. Y me gustan también las cosas que propone Guillermo con respecto a la energía y a la ley de arrendamientos y todo el plan de gobierno y el plan económico que escribió junto a los compañeros de todo el país. Creo que es la herramienta o son propuestas que le dan un esquema de salida a esta Argentina de Milei, que es una Argentina sin laburo, con un país exportador de materia prima, sin trabajo, sin manufactura. Muchísimas gracias. Bueno.